Bienvenido a la palabra en punto, aquí en RTQ. Pues el día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la sesión pasada, la emisión anterior, respecto del ensayo. En aquella ocasión te hablaba de que, bueno, el ensayo nos lo piden tanto en preparatoria, muchas veces en secundaria, en licenciatura y obviamente en posgrado. Y de alguna manera las tesis que hacemos, ya sea en licenciatura, en maestría, en doctorado, pues son también un tipo de ensayo. Les explicaba también que, bueno, cuando el ensayo es a nivel básico, estoy hablando de, por ejemplo, secundaria, preparatoria, se llaman ensayos escolares. Cuando estamos hablando ya de licenciatura y posgrado, especialidad, maestría y doctorado, son ensayos académicos. Posteriormente, cuando ya una persona ya tiene el título de doctor o doctora y bueno, ya se dedica a la investigación, pues hace ensayos o también artículos científicos. Bueno, pero sobre esto mismo, ¿qué pasa en la forma de redacción? No sé si te habrá pasado que muchas veces la gente suele pedir el ensayo en tercera persona. Entonces les dicen, no escribas el ensayo o el artículo en primera persona, debes escribirlo en tercera persona. ¿Es correcto esto? Bueno, pues vamos a hablar de eso el día de hoy y de otros puntitos más respecto del ensayo. Empecemos con esto de tercera persona. Fíjate que tenemos en español 3 personas, primera, segunda y tercera persona. 3 personas. Y a su vez, estas se clasifican en singular o plural. De tal manera que si yo digo primera persona, hay primera persona en singular y primera persona en plural. Segunda persona en singular y segunda persona en plural. Tercera persona en singular y tercera persona en plural. ¿Cómo son estas personas? Primera persona en singular, yo. Segunda persona en singular, tú. Tercera persona en singular, él o ella. Cuando nos vamos a plural, ¿cómo se dice? Primera persona en plural, nosotros o nosotras en femenino. Segunda persona en plural, ustedes. Tercera persona en plural, ellos o ellas. Bueno, pues fíjate que una vez que tenemos claro esto, lo correcto es escribir el artículo o el ensayo de 3 maneras. Primera persona en singular o primera persona, otra vez, pero en plural. O hay una tercera que no es persona y que se llama de modo impersonal. Impersonal. Vamos a empezar con la primera. ¿Cuándo es primera persona en singular? Primera persona en singular es cuando ponemos anteponemos el yo. Por ejemplo, yo pienso esto, yo hice esto, yo investigué aquello, yo encontré esto. Pero fíjate que no es necesario en nuestro idioma que pongamos el yo, porque se sobreentiende. Si ponemos el verbo, que es lo correcto solamente, ya se entiende que es primera persona en singular. Por ejemplo, no hace falta que diga yo investigué. Con que diga investigué, ya se entiende que es yo. Si digo encontré este dato en el archivo fulano de tal, al decir encontré, ya estoy hablando de yo. Primera persona en singular. Entonces, no necesitamos decir la palabra yo. Sin embargo, lo importante es que notar que estamos hablando en primera persona en singular. Aquí el autor hace énfasis que lo que ha encontrado lo hizo él. Aquí hago un paréntesis. Muchos maestros, maestras suelen decir que es pedante escribir en primera persona en singular. Fíjate que eso es una falsa modestia, ¿sí? Si tú lees textos, artículos, ensayos, libros científicos, donde tú quieras, busca libros y te vas a dar cuenta que una gran cantidad de autores escriben en primera persona en singular, yo.
sin que digan la palabra yo, claro está, pero dicen en yo. Bueno, prueba de ello y falsa modestia aparte, yo mismo he escrito muchísimos artículos, libros, en primera persona en singular, sin que diga el término yo, ¿no? Bueno, también usamos la primera persona, pero en plural. En plural. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo sería en plural? Pues entonces decimos nosotros o nosotras. Aunque sucede igual que en el caso de primera persona en singular, no necesitamos decir la palabra nosotros o nosotras. Por ejemplo, vamos a imaginar, nosotros hemos llevado a cabo una investigación en tal escuela o en tal fábrica. Nosotros. Si quitamos el nosotros es hemos llevado a cabo una investigación en tal escuela o en tal área o en tal fábrica, en tal universidad. Ya no necesitamos decir el nosotros o nosotras. Nosotras hemos realizado una investigación de punta que va a servir mucho para Fíjate que ya no necesitamos decir nosotras, pero está implícito. De tal manera que es correcto escribir un artículo, o también en este caso un ensayo, en primera persona en plural. Ahora, otro paréntesis. He escuchado a varios colegas en diferentes lugares, en la universidad, en las dos normales que aquí del estado, en la UPN, hace años que daba clases también ahí, etcétera, que dicen, por ejemplo, que decir nosotros es un error porque no somos varias personas, es una sola persona la que lo hizo. Sí, pero cuando decimos nosotros es una forma, y se dice coloquial de hablar, es una forma coloquial. La palabra co es varios, locus es hablar, es decir, así hablamos entre las personas. Es como cuando te decía la vez pasada que lo correcto es buenos días, sin embargo es válido decir buen día, aunque lo correcto sea buenos días. Bueno, pues es coloquial hablar del nosotros, Hace muchos años, hace siglos, en la Edad Media, un papa, cuando escribía, y todavía lo hacen, dicen nos, y cuando se refería a la grey, o sea, a los fieles, les decía nos. Nos, cuando decía nos, estaba hablando de nosotros. ¿Y quién eran esos nosotros? En aquellos años sería Dios y yo, diría el Papa. En el caso de nosotros no estamos hablando de Dios y yo, sino es una forma de decir nosotros, entendiendo de manera coloquial que lo hice yo, pero al final de cuentas es producto de un trabajo colaborativo. Personas me ayudaron, etcétera, lo que sea, quien me atendió en el archivo, quienes, por ejemplo, participaron en el test o lo que sea, en el cuestionario, lo que sea. Entonces, ¿es coloquial? ¿Es válido? Sí, sí es válido y se puede. De hecho, me vuelvo a poner de ejemplo, disculpa, lo digo con el fin precisamente de no hablar de otras personas, incluso en este caso de mi propia persona, poniéndote como muestra que es válido, es correcto. También he escrito varios libros, varios artículos científicos, etcétera, utilizando primera persona en plural. Entonces, uno debe aprender a escribir en primera persona en singular o primera persona en plural, porque dependiendo donde uno publica, si la revista en tal país te pide que escribas en primera persona en singular, pues tienes que aprender a hacer eso. Si te dice que es en primera persona en plural, tienes que aprender a escribir así. Es como cuando te dicen que cites en APA o estilo Chicago o en MLA o cualquier otro, tienes que aprender a citar de varias maneras. No todo es APA, ni todo es impersonal. Uno tiene que aprender a escribir en diferentes contextos. Bueno, llevamos entonces dos. ¿Cómo se escribe? Primera persona en singular, cuando digo yo hice esto, aunque no diga la palabra yo. Y primera persona en plural, cuando digo nosotros hicimos esto, aunque no diga, o nosotras, aunque no diga la palabra nosotros o nosotras. Llevamos dos. Bueno, pero fíjate que te decía al inicio que muchas veces se dice que debe escribirse en tercera persona, lo cual, y lo digo con todo respeto, pero es un absurdo.
no hay textos en tercera persona. Literariamente sí, podríamos escribir una novela, un cuento, pero un ensayo académico no. En todo caso, hay partes de un artículo, partes de un ensayo que se escriben en tercera persona, pero no todo el texto. Te lo voy a explicar. ¿Qué es tercera persona? Tercera persona en singular sería él o ella. Imagínate que estás haciendo un artículo. ¿Quién es el autor? ¿Tú? Claro, o yo, en este caso vamos a poner la persona que sea. Si dice, él hizo esto, él investigó, ella encontró, bueno, pues entonces el autor es él o ella, no tú. Estás diciendo que otra persona hizo el texto, no tú. Lo mismo aplica si nos vamos a tercera persona en plural. Ellos, ellas. Ellos encontraron, ellas afirman, ellos dicen. Ah, pues si entonces son ellos o ellas son los autores del texto, no tú. ¿Te fijas? No se escriben en tercera persona nunca un texto. En todo caso, si tú imagínate que dentro de tu texto estás hablando de que entrevistaste a alguna persona y dice, ella dijo, pero porque estás hablando de que esa persona te lo dijo. Ella dijo, o él mencionó, o ellos escribieron sobre una carta que dirigieron a su director, lo que tú quieras, pero estás hablando de otra persona. No estás diciendo que ellos hicieron el texto que tú estás presentando como autor o autora. ¿Te fijas? Entonces, no se escribe nunca un artículo en tercera persona, ni singular ni plural. Entonces, ¿cuál es la tercera manera en que sí se puede escribir? ¿Te acuerdas que te dije al principio que hay tres maneras? Primera persona en singular, ya lo vimos. Primera persona en plural, ya lo vimos. Los dos son primera, nada más que singular y plural. ¿Cuál es la otra forma? Impersonal. Fíjate que la palabra impersonal es algo curioso porque nosotros lo ponemos con M, M de mamá, y M y luego personal, ¿no? Pero nosotros ponemos una M porque es una regla ortográfica de español o de nuestro idioma, el español o castellano, es correcto de ambas maneras, ya lo he dicho en otro programa. Fíjate que nosotros ponemos M porque antes de P y antes de B, B grande como suele decir la gente, P y B, no puede ir nunca una N, N de nariz, no puede ir nunca una N, debe ser M. Por eso yo no puedo escribir sombrero con N, debe ser con M porque está antes de la B y debe ser sombrero. Tampoco puedo escribir siempre porque está antes de la P, debe ser M, siempre. Bueno, pues lo mismo sucede con impersonal. Realmente el sentido primero, original, era con N, N de nariz, N, impersonal. ¿Por qué con N? Porque en latín es un prefijo que pasa al español que significa no. De tal manera que si dices impersonal, lo que estás diciendo es no personal. O sea que no es persona. Primera persona, no es persona. Segunda, tercera persona, no es persona. Y si no es persona, no es ni singular ni es plural. No es primera, ni segunda, ni tercera persona. Por lo tanto, no es singular ni es plural. Es impersonal. Y lo ponemos con M por la razón que te acabo de exponer. Entonces, ¿cómo se escribiría de manera impersonal? ¿Qué es lo que la gente confunde con tercera persona? Bueno, ¿cómo se escribiría? En vez de que diga, por ejemplo, yo investigué, ¿no? O nosotros investigamos, primera persona en singular, primera persona en plural, ¿cómo sería impersonal? Se investigó. ¿Quién investigó? Primera persona no se dice, segunda no se dice, tercera no se dice, singular o plural no hay, simplemente se investigó, se encontró, se documentó. Lo que tú quieras. Entonces, no usamos ni esto que te acabo de decir de primera en singular y plural y por lo tanto se llama de modo impersonal. Entonces, tenemos tres maneras de escribir un ensayo o un artículo. Acuérdate, las dos primeras son bien sencillas porque las dos son primera persona, nada más le aumenta singular o plural, y la otra es con M, impersonal, que significa en latín no
personal, no personal, no persona. Esa es la primera parte que te quiero comentar. La segunda tiene que ver con algo que se llama aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Bueno, pues fíjate que el aparato crítico es las notas a pie de página que se escriben hasta abajo, como la palabra te lo dice, a pie de página, hasta abajo de la hoja, bueno, de la página, unas letras chiquitas con unos numeritos. La gente le dice notas a pie de página. Es correcto, son notas a pie de página, pero el corpus, es decir, el cuerpo de todas esas notas al pie de página, tienen un nombre. Se llaman, todas estas notas se llaman aparato crítico. Ese es el nombre. Y de hecho te voy a decir una cosa, te lo voy a comentar. Hay algunas revistas indexadas, o sea que están dentro de un índice. En español decimos índice, en latín se dice index, por eso puedes decir indizada o indexada, es correcto de ambas maneras, en español o latín, que en algunos países, pues en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, que no te publican un artículo, por ejemplo, si lleva notas a pie de página. Entonces las notas tienen que estar dentro del propio cuerpo, ¿no? Es decir, que no se conviertan en notas, sino lo tienes que desarrollar de tal manera que formen parte del cuerpo del texto. Pero hay otras que es diferente. Te piden que si tú vas a poner, las pongas. O sea, que si tú necesitas poner notas a pie de página, las pongas, el aparato crítico. De hecho, tiene mayor rigor científico un artículo con notas a pie de página, es decir, con aparato crítico, que si no lo tiene. Por ejemplo, en un doctorado, por lo regular, cuando hacemos una tesis de doctorado, te piden alrededor de 300, 350 notas a pie de página, más o menos, 300, 350 notas. Es decir, si no hay aparato crítico, no hay tesis, no te lo aceptan. Tiene que tener eso porque eso muestra, y de lo que te voy a hablar ahorita, cierta, digamos, características del texto. Habilidades, competencias de la persona, ¿no? Del autor o de la autora. Bueno, entonces primero ubicamos, eso es el aparato crítico, lo que va a pie de página. Ahora, cuando se pone, no confundirlo, para poder saber cuándo se pone, no confundirlo con las notas, perdón, con las referencias de la bibliografía que ponemos en el cuerpo del texto, que son digamos, forma de citación APA, APA, que eso lo conocemos desde que estamos en secundaria, ¿no? Bueno, ya más en prepa, en adelante, de prepa en adelante es casi como algo obligatorio que todos los, tanto alumnos y después ya estudiantes, conozcan qué es el sistema, la forma de citación APA. Bueno, ¿qué es el APA? APA es cuando ponemos en la parte de arriba del texto el apellido del autor. Bueno, va a ir variando dependiendo del año del APA, versión 2016, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 2023, 2022, o sea, van a ir variando. O en este caso decimos la sexta, la séptima edición, lo vamos nombrando por ediciones, sexta, la quinta, la sexta, la séptima edición, que van saliendo diferentes años. Bueno, ¿qué ponemos ahí? Ponemos el apellido del autor, apellido, no apellido, es con doble L o L, apellido. Ponemos el apellido del autor o autora, coma, el año, 2 puntos y la página o páginas de donde tomamos esa referencia. Si ya mencionamos al autor, ¿qué ponemos? Solamente el año, si es que hay varios libros del propio autor, si no, para diferenciarlo de otros, y si no, solamente la página o páginas. Bueno, todo eso es la forma de citación APA. Entonces, ¿qué ponemos abajo? En el aparato crítico. Ya no ponemos los libros o los artículos o los textos que hayamos consultado. ¿Qué ponemos ahí? Por ejemplo, cuando queremos agrandar más la información, pero que ya no es parte del texto, lo ponemos no en el texto, sino abajo. Ya no lo ponemos en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, cuando queremos agrandar más. Por ejemplo, imagínate que yo estoy hablando de algún tema arriba
y estoy hablando, vamos a pensar, de la independencia aquí en Querétaro. Y entonces yo, en la parte de abajo, o sea, pie de página, puedo escribir: si desea saber más sobre este tema, vea o consulte el libro fulano del autor sutano, el libro mangano del autor perengano, ¿sí? Entonces, eso me permite decirle al lector que, bueno, lo que yo le estoy informando, pues está bien, pero si quiere saber más, aquí hay otro. ¿Por qué no lo pongo como fuente APA? Porque no estoy citando nada de ahí. Solamente estoy diciendo: ¿quieres saber más sobre el tema? Consulta estos otros libros. Ese es un ejemplo. ¿Qué otras cosas se ponen en el aparato crítico? Por ejemplo, las traducciones. Si yo escribo una palabra o una frase en inglés, o en ñañú, o en latín, o en griego, en ruso, en alemán, y quiero abajo poner, para que la gente sepa, la traducción, ya sea que la tomo de un diccionario, de un autor, o yo mismo hice la traducción. Bueno, pues eso también, para eso se utiliza. ¿Para qué más se utiliza? Para poner datos biográficos mínimos de la persona que estoy hablando en la parte de arriba, en el cuerpo del texto. 3, 4 líneas, no más. Biográficos: dónde nació, si ya murió, qué hizo, sus principales obras, si es que es un autor, o qué fue lo que hizo, si es un personaje histórico, etcétera. No lo sé. Cada quien, dependiendo de los datos biográficos. También puede ser datos geográficos. Imagínate que estoy hablando de una ciudad, de un estado, de un país, ¿y eso dónde está? Entonces pongo abajo dónde está. ¿Por qué no lo pongo arriba? Porque se volvería farragoso el texto. ¿Qué es farragoso? Recargado. Estoy hablando de un tema y cada rato me estaría saliendo. Me salgo para hablar de precisar. Entonces, es farragoso, pesado. Entonces, para eso usamos el aparato crítico, ¿no? Fíjate, ¿para qué otras cosas más se puede usar? Bueno, se puede usar para contrastar lo que dices tú ahí, pero luego abajo dices: sobre este tema, fulano de tal dijo esto otro. Entonces, comparando, ¿no? Y digamos, de manera general, puedes usarlo para cualquier aclaración, para cualquier añadido, o para cualquier cosa que tú creas conveniente, que es importante decirle al lector, lectora, pero que no forma parte del texto. Por eso lo pones a pie de página, ¿no? Pero es importante decirlo. Por eso lo pones, pero no dentro del texto. Y esto se llama, repito, aparato crítico. Bueno, pues con esto hemos visto el día de hoy básicamente dos cosas: que en el ensayo o artículo en un momento dado, que no es lo mismo exactamente, pero ahorita los vamos a manejar así, o en una tesis, si estás haciendo una tesis de licenciatura, de maestría, etcétera, pues fíjate que entonces ya vimos que se escribe de primera persona en singular, primera persona en plural o de modo impersonal. Y también aprendimos, bueno, que eso que se pone a pie de página, llamado notas a pie de página, tiene un nombre y se llama aparato crítico. Y que, bueno, es importante, es muy importante. No porque pones citas o vamos a pensar, utiliza la forma de citación en APA, ya no lleva aparato crítico. Claro que lleva. Lo que no puedes hacer es repetir en el aparato crítico, repito, la fuente de donde consultaste el texto. Bueno, pues con eso espero que haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una siguiente edición de aquí de La Palabra en Punto en RTQ. Y te invito, como siempre, a mi canal en YouTube que se llama Martín Hurtado. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto.